Muy bienvenidos todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el momento del día en el cual nos estén escuchando o nos estén viendo. Sean todos muy bienvenidos a esta conversación en el taller de la maquinaria agrícola y forrajera. Esta es la reunión número 13 que hacemos en el año, la penúltima de esta primer temporada. Y como siempre, les recuerdo que este es un trabajo, una reunión conjunta, un evento conjunto que hacemos todos los referentes en mecanización, agricultura de precisión, conservación de forrajes y agregado de valor en origen del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la República Argentina, más conocido por las siglas de INTA. Sean todos muy bienvenidos. Les recordamos que nos pueden encontrar a todos nosotros, la grabación del día de hoy y grabación de reuniones anteriores, en el canal oficial de YouTube denominado INTA Agroindustria. Ahí van a encontrar varias listas de reproducción, no solamente la lista de conversaciones en el taller de la maquinaria, sino que también lista de videos relacionados a la agricultura de precisión y algún otro evento que hemos hecho en este año 2020. También nos pueden encontrar para escucharnos en formato de podcast mientras van caminando por la calle, mientras se hacen unos mates, mientras están manejando el tractor o viajando en la camioneta, en la red social Spotify, también con el nombre INTA Agroindustria o Conversaciones en el Taller de la Maquinaria. Ahí van a encontrar todo el listado de todos los podcasts que hemos hecho a lo largo de este año. Como les decía, estamos cerrando la primera temporada y nos vamos a volver a encontrar seguramente durante el año 2021 con la segunda temporada de estas conversaciones en el taller de la maquinaria. Como veníamos diciendo hace un par de reuniones, hemos decidido cerrar el año con la relación entre los fierros y los cultivos forrajeros, una herramienta muy importante justamente para transformar la materia seca vegetal en proteína animal, tanto en formato de leche como en formato de carne, una cosa fundamental no solamente en la República Argentina, sino también en el mundo. Y para eso, en el día de hoy, hemos invitado a uno de los referentes que tiene en este momento la República Argentina, como es justamente el ingeniero agrónomo Federico Sánchez. Nosotros decimos todavía parte del INTA, formalmente sería ex-INTA. Él trabajó mucho tiempo en la Estación Experimental Agropecuaria de Manfredi, ahí en el centro de la República, de la República Argentina, en el centro de la provincia de Córdoba, como integrante del equipo del ingeniero Mario Bragaccini. En este momento Federico es parte de la planta técnica de CLAS Argentina y se ha transformado justamente en uno de los referentes nacionales e internacionales en mecanización forrajera. Así que Federico le hemos pedido, lo hemos invitado y muy gustosamente y desinteresadamente nos ha brindado parte de su tiempo para hablarnos justamente de uno de los productos más icónicos que tiene CLAS a nivel mundial, como son justamente las máquinas picadoras de forrajes o las máquinas cosechadoras de forrajes, como se las conoce en el hemisferio norte. Así que, sin más, nos preparamos para disfrutar de la presentación de Federico, así que Federico, el micrófono y la pantalla son todo tuyos. Buen día para todos, muchas gracias por la presentación. Soy solamente uno más de este equipo que coordinó por mucho tiempo Mario y también José. Así que, bueno, un poco hoy la idea es hacer una pasada en limpio de picadoras. Les pido disculpas que la presentación va a estar basada sobre todo en lo que es Jaguar, pero la idea es mostrar todo lo que es la tecnología, ya sea de la máquina en sí, como del proceso de confección de los hilos, y usando toda la información que hemos generado en INTA, fundamentalmente en los últimos 5 años, donde hemos hecho muchos trabajos para tratar de exprimir al mango toda esta tecnología. Un poco la capacitación le hemos llamado silaje inteligente, entrenamiento de la campaña de picado, que ya ha comenzado con lo que es la pastura, pero nos estamos preparando fuertemente para lo que es la gruesa, que es la que realmente tracciona todo lo que es el silaje en Argentina. Cuando hablamos del silaje,
Es una herramienta que es clave en la producción ganadera, así como la siembra directa fue clave para la agricultura. El silaje es la principal tecnología que se usa en la Argentina, y hoy tenemos que ajustar. Ha crecido vertiginosamente la superficie, y hoy tenemos que aprovechar al máximo toda la tecnología que tenemos en Argentina, que es la misma que hay en Europa, que hay en Estados Unidos. Nuestro parque es muy actual, y tenemos que ver cómo lo ajustamos. Por eso le hemos llamado silaje inteligente, que básicamente es conocer todos los mejores procesos que hay que implementar y conocer toda la tecnología que tienen las máquinas disponibles hoy para tratar de disminuir al máximo el costo del kilogramo de materia seca. De esa forma es lo que nos va a impactar fuertemente en la rentabilidad del alimento, que normalmente representa el 60% de la alimentación en cualquier sistema de carne y cualquier sistema de leche. Y cuando hablamos de sistema de alimentación, estamos hablando del principal costo directo que tiene la producción. Entonces, eso es un silaje inteligente, saber con qué máquina contamos, saber con qué lote contamos, y tratar de trabajar al máximo para bajar los costos de confección. Ustedes saben que el silaje es sinónimo de INTA, es sinónimo de INTA Propefo, que arrancó en el año 93, 94, con lo que fue la difusión de esta tecnología. En ese momento se hacían 80.000 hectáreas de silaje de picado grueso, y empezó a crecer desde mediados de los 90 en forma vertiginosa, y empezó a ser adoptado por el productor argentino. Si vemos hoy en día, ya tenemos más de 2 millones de hectáreas, que está estabilizado. Las últimas 3 campañas, contando esta última, que a pesar del coronavirus hemos llegado a casi las 2 millones de hectáreas. O sea, en plena pandemia se picaron 1,5 millones de hectáreas, lo que habla del profesionalismo también de los picadores que tenemos en Argentina. Creo que uno de los sectores más profesionales en cuanto al servicio que brindan los contratistas. Básicamente, hoy está estabilizado, y si nosotros preguntamos a los principales asesores, no creemos que en el futuro siga creciendo, sino que lo que vamos a empezar a hacer, así como venía antes, si nosotros vemos un año 800.000 hectáreas, el año siguiente 900.000, al año siguiente 1 millón, no paraba nunca de crecer y se duplicaba. Hoy está estabilizado, y seguramente en el futuro lo que va a pasar es que vamos a tener que ser más eficientes en esas 2 millones de hectáreas, producir más kilogramos de materia seca, o bajar el costo de ese kilogramo de materia seca que producimos por hectárea. Cuando hablamos de bajar el costo, también hablamos de producir más carne y producir más leche. Entonces, en eso nos vamos a centrar. El silaje de maíz, por supuesto, el ingrediente clave. El silaje de sorgo también muy respetado, porque tiene una superficie estable que en alguna zona del país es fundamental. Y el otro que está creciendo mucho es el silaje de verdeo, el silaje de pasturas, el silaje de algunas megatérmicas, que nos está permitiendo complementar algunas dietas y tener un ingrediente que nos ofrece otro punto. ¿Cómo funciona una picadora? Para arrancar la charla, básicamente esta es el alma mater de la picadora. Tenemos el cabezal, que ya vamos a ver las distintas alternativas de cabezal que tenemos, que va a ser el encargado de recolectar y mandar hacia el ingreso el pasto. Acá tenemos 4 rodillos. Estos 4 rodillos tenemos los 2 primeros, que son los que introducen el pasto, lo receptan, y los 2 traseros, que son los que sostienen el paquete, es los que realizan. Es como si nosotros trabajaríamos, y son los que le tienen el paquete al rotor picador, que tiene dispuestas las cuchillas. Nosotros, normalmente en Argentina, por ejemplo, una picadora puede tener 20, 24, 36 cuchillas. Normalmente la utilizamos con 24 cuchillas, es lo más utilizado, que realiza el corte con la contracuchilla, y luego esa misma cuchilla, o sea, realiza el corte con el filo, y después hace el traslado hacia atrás, hacia el resto del material. Todas las picadoras de cualquier marca tienen esta configuración. Lo que cambia y es propio de cada picadora es el diseño del rotor, el diseño de las cuchillas. Eso es lo que puede cambiar, pero todo lo que es el funcionamiento de la máquina siempre es el mismo. Es este sistema que acelera el material, este sistema que es el que lo sostiene, lo comprime, y cuanto más firme es el que trabaja. Por eso normalmente decimos, por ejemplo, en pasturas, es algo que se ha evolucionado, porque como normalmente trabaja con menos 30 toneladas por
por hora, por decir un flujo, al no tener un flujo demasiado grande, acá empiezan a generarse las dificultades y por eso el largo del picado empieza a ser más variable. ¿Cómo vamos a manejar nosotros el largo de picado? Bueno, el largo de picado fundamentalmente lo manejamos con la velocidad de estos rodillos. Nosotros, a medida que le damos menor velocidad, tenemos más posibilidades que sea cortado más veces por estas cuchillas que trabajan a revolución. Y a medida que aceleramos la tasa de pasaje del flujo del material, tiene menos oportunidad de las cuchillas de impactarlo y de esa forma de esa forma estiramos largo. En las máquinas más viejas, esto se manejaba, la velocidad de los rodillos se manejaba con una palanca en forma mecánica en la parte inferior de la máquina, y uno colocaba ahí, en base a eso, regulaba la velocidad de los rodillos y por ende regulaba el largo del picado. Hoy en día esto directamente con un sistema electrohidráulico se maneja desde arriba de la picadora, desde el monitor, uno directamente selecciona los milímetros teóricos y en base a eso se realiza esta regulación. Ahora, tenemos estos rodillos, que dijimos son los rodillos aceleradores, los rodillos que tienen el paquete, luego trabaja el rotor, el rotor picador, que es el alma mater de la máquina, como decíamos, puede ser configurado con 20 cuchillas, no lo usamos en Argentina porque es un largo de picado más largo, 24, que es lo que más utilizamos en nuestras máquinas, y puede llegar hasta 36 cuchillas, que es para un picado más fino. Ahí tenemos otro punto donde puede variar el largo, pero normalmente, dependiendo de la cantidad de cuchillas, es el rango de la variabilidad del rango que podemos hacer. Por supuesto que también se puede usar con la mitad de las cuchillas, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando se hace heno picado y embolsado. Hay muchos usuarios de Jaguar que lo utilizan con 10 cuchillas al rotor de 20, y de esa forma tratar de lograr 6 centímetros de largo de picado. Pero bueno, una vez que el material es picado con la cuchilla y la contracuchilla, pasa hacia atrás, y acá tenemos dispuesto, para que son los cultivos gruesos, los crackers, que es los quebradores. Por acá lo importante es que pasa todo el material, no es que solamente pasan los granos, y eso es un concepto que hay que tener bien en claro. Por acá pasa todo el flujo del material, pero el objetivo es que logremos el quebrado que buscamos, y obviamente para lo que es las pasturas se retira este cracker y se pone el canal de pastura que queda totalmente libre. Y después tenemos el sistema expulsor, que es el que le da velocidad al material para que salga por la jirafa. Si ustedes ven acá tenemos todos los cabezales que tenemos, las alternativas, y lo vamos a ver. Tenemos los cabezales rotativos, que son para la cosecha de cultivo de tallo grueso, como puede ser maíz y sorgo principalmente. Tenemos el cabezal pick-up, que es básicamente para lo que es todo el silaje de pastura, o todos los que necesitan un preoreo. Entonces se corta con una segadora, se deja realizar un preoreo para que llegar siempre al 35% de materia seca, y después hacer el picado. Tenemos el corte directo, que ya también lo vamos a ver, que es similar a una segadora con acondicionador, que es para hacer corte directo de cultivos de tallo fino. Y después tenemos el cabezal maicero, que también se usa para hacer erlaj, que es el silaje de la espía sola, y un silaje energético que en muchos casos es muy utilizado. Ahora, básicamente vamos a ver los 5 puntos donde podemos intervenir para realizar un silaje de calidad, y que tenemos que entender para tomar las decisiones. El primero es el que realiza propiamente el contratista. Llega a la máquina del campo, y es el proceso que ocurre en la respiración aeróbica, que es el picado en el campo, la puesta del material sobre el carro recolector, y se termina cuando hacemos la compactación en los hilos aéreos, o cuando metemos el material adentro de la bolsa, y ahí queda en ausencia de oxígeno y empieza todo lo que es la fase anaeróbica. Ahora, acá es el momento fundamental, porque es donde tenemos que estar presentes y donde vamos a todas las decisiones que tomemos van a tener un gran impacto. Primero, para determinar el momento de picado.
Antiguamente siempre nos manejábamos con la línea de leche del grano y en base a eso íbamos decidiendo. Cuando se arrancó en los 90 lo que se buscaba un grano pastoso con un cuarto de línea de leche porque no teníamos muchas máquinas con cracker. A medida que empezó a adoptarse los quebradores y empezaron a crecer mucho las picadoras autopropulsadas que de serie traían los crackers, empezó a avanzarse hacia media línea de leche, 3/4 de línea de leche o hasta madurez fisiológica. Básicamente, siempre el concepto que tenemos que tener para cualquier silaje es que las condiciones óptimas de fermentación se dan en el 35% de materia seca y que el rango normalmente podemos arrancar con 32 y podemos llegar, que ahí vemos un grano con un cuarto de línea de leche, si usted lo puede, un cuarto de línea de leche o hacia 42% de materia seca, donde ya vemos un grano 3/4 de línea de leche o más con madurez avanzada. Este es un punto clave, entender cómo llegamos a ese 35% de materia seca. Si nosotros nos paramos, este es un ensayo que hicimos en INTA Manfredi con el Pollo Catani, con Mario y con Gastón, y básicamente, si ustedes ven, si nosotros nos paramos, fuimos tomando un lote que se iba a picar, nosotros fuimos haciendo todo el barrido durante la ventana de picado. Si nosotros vamos acá y nos paramos, cuando la planta promedio entera tiene 40% de materia seca, si nosotros vemos, la planta sin la espiga tiene 26% de materia seca. Y la que nos aporta materia seca es la espiga, que en este caso aporta casi un 60%. Entonces, esto es un concepto fundamental que lo tenemos que entender muchas veces cuando tenemos bajo rendimiento, la espiga es chiquita y por ahí vemos las plantas que la planta está seca, pero normalmente tiene poca materia seca porque no tenemos espiga que es la que realmente nos ayuda. Entonces, esos son un caso extremo de mucha sequía que en algunos cultivos como sorgo, maíz, desgraciadamente hay que hacer un corte, un preoreo, porque si no lo que estamos metiendo dentro de la bolsa es agua, y cuando metemos agua empiezan los problemas. Este es un trabajo que hicimos con José en Salta, hace ya en el año 2014, donde el mismo lote, en inversores juramento, lo pudimos picar con 32% de materia seca y con 40% de materia seca. Es la única variable que tuvo este ensayo. Cuando picamos con 32% de materia seca, sacamos 1,8 camiones de más respecto a 40% de materia seca. Un lote que tenía el mismo rendimiento en grano, tenía la misma fertilización, exactamente todo el mismo manejo. Esa diferencia básicamente era agua. Estábamos trasladando agua desde el lote adentro de la bolsa y estos eran los problemas que se generan después. Cuando metemos agua, normalmente lo que se genera es el lavado, porque esa agua escurre hacia abajo, no va sola, lava todo lo que son los nutrientes y los ácidos grasos que estamos produciendo y los azúcares, los lava, entonces deja un cielo que es lavado y a su vez nos trae problemas por la conservación de esa agua dentro de la bolsa. Entonces, es un punto fundamental, empezar a ser más eficientes, no solamente para no movilizar agua, sino que para hacer un silaje de la mayor calidad posible. Hoy tenemos, ¿por qué hablamos de materia seca? Primero que la tenemos que determinar de antemano antes que llegue el picador. Nosotros sacamos un turno y a partir de la siembra, contando los días teóricos, y después lo tenemos que ir ajustando hasta antes que llegue. Y después que la máquina hoy tiene un sistema que nos permite conocer fácilmente la humedad que tiene el cultivo, la materia seca, y nos permite también conocer el rendimiento. Ahora, ¿cómo funciona el monitor de rendimiento de una picadora? Con estos rodillos que hablamos antes, que son los que ingresan el material. La velocidad del pasaje ya la sabe la máquina, porque nosotros se la estamos determinando, la velocidad de los rodillos. Entonces, sabe la velocidad del pasaje, sabe el ancho, porque es un ancho teórico y es fijo en la máquina. Y lo que hace la máquina, calcula el volumen, saca la altura que tiene, entonces en base al pivoteo de este rodillo, va determinando el volumen y en base a eso lo multiplica por un coeficiente específico para cada cultivo y de esa forma determina en forma volumétrica el rendimiento que tiene la máquina. Una cosa que tienen las nuevas Jaguar es que se sigue trabajando en ser más eficiente. Antes, cuando en un cultivo de pastura era muy difícil hacer un mapa de rendimiento, básicamente porque era muy poca la sensibilidad de este rodillo
era muy poca la sensibilidad de este rodillo cuando teníamos poco volumen. Ahora se ha trabajado para que trabaje bien hasta con 30% de toneladas por hora, cuando antes no podíamos trabajar con menos de 50 toneladas por hora para mapear. Entonces, son cosas que se van ajustando y nos va dando mayor precisión. Ahora, hablamos de precisión, esto es más o menos el mensaje que transmitía Mario y Fernando cuando se arrancó con todos los mapas de rendimiento, que si tenés que tener en ese momento una tolva para calibrar el monitor. Bueno, esto es lo mismo, tenemos que tener el carro forrajero, tiene que tener una tolva porque cada tanto, no te digo en cada cambio de lote, pero sí en cada cambio sería ideal, en cada cambio de lote es una cuestión que lleva unos minutos, poder hacer una carga que calibre y que sepa en qué curva se está moviendo ese monitor. Esto es fundamental, básicamente se pone en cero, se hace una tirada, es igual que una cosechadora, se cargan los kilos y ya la máquina queda totalmente calibrada y con un 98% de precisión. Esto es un punto crítico. La cantidad de picadoras que tenemos como monitor de rendimiento, te podría decir que el 60% del mercado, y que hacen mapa de calidad, debe ser un 10% en los lugares que se lo están exigiendo. Entonces, acá hay un punto donde hay que trabajar. Volviendo un poco a lo que es el maíz, que es el silaje clave, nosotros decimos que esto también siempre lo explica Miriam Gallardo, no es un cultivo, un alimento proteico, pero sí es energético si nosotros lo trabajamos bien con el tema del grano y lo picamos en el momento óptimo, y obviamente es fibroso también de acuerdo al tamaño de fibra que estemos eligiendo. Ahora, este es un esquema que es clave, es tradicional, es del año 97 y es lo que tenemos que tratar. Cuando hablamos de hacer silaje inteligente, es tratar de esta línea, que es el almidón, y aprovecharlo al máximo, cosechar la mayor cantidad de almidón posible. Y eso cuando se da a partir del 37% de materia seca. Entonces, deberíamos estar pensando hacer foco en el 37% de materia seca, 37, 38, 39, 40, muchas veces no vamos a entrar justo al 37, pero ya tenemos herramientas para picar en este estado. Antes no, porque o no teníamos cracker, o los crackers que teníamos eran deficitarios, pero este es un punto fundamental donde tenemos todo el almidón, tenemos un silaje energético, tenemos muy buena calidad de fibra. Ustedes ya ven que se estabiliza. Esto también quedó demostrado con un ensayo que hicimos Manfredi en el año 2015, y es tratar de sacar el máximo provecho a ese silaje de maíz. Cuando hablamos de la evolución de los rodillos de los crackers, esta es la evolución. Las primeras picadoras venían con rodillos que tenían un diámetro de 196 milímetros. Y tenían, por ejemplo, 80 dientes y trabajaban con 30% de velocidad diferencial. Cuando hablamos de velocidad diferencial, ¿qué significa? Significa que cuando pasa el material a través de los dos rodillos, dijimos pasa no solamente el grano, sino que pasa todo, hay uno de los rotores, que es este, que tiene 30% más de velocidad, que acelera el material. Y ustedes ven que los dientes están mirando hacia arriba, o sea, este acelera. Y el otro, que tiene los dientes hacia abajo, está un 30% más lento y es el que frena en el material. Entonces, este acelera y este frena, y ahí es donde se genera la fricción y lo que nos permite generar la rotura de los granos. Antes, los rotores los rodillos eran de 196 milímetros de diámetro. Las máquinas tenían 4,5 metros de ancho de labor promedio. A medida que fuimos pasando hacia los 6 metros, o 7,5 metros como tenemos hoy, hubo que hacer crecer ese diámetro y pasamos, como ven abajo, a los 250 milímetros. ¿Para qué? Para ampliar la superficie de contacto, entonces ampliar la agresividad y poder quebrar ese material. ¿Qué otra cosa se cambió? Y el número de dientes. Básicamente, para lo que es sorgo, normalmente nosotros usamos 80 dientes para sorgo, usamos 100 o 125, perdón, 80 dientes para maíz y 100, 125 para sorgo, y como ven ustedes ahí, cambiando la velocidad diferencial para ser más agresivo, y mayor número de dientes. ¿Por qué? Primero, para romper el grano de sorgo, que es más chiquito, y otra, para disminuir la superficie entre dientes, porque el grano de sorgo pasaba escondido acá y no lo podíamos quebrar. Entonces, al agregar la cantidad de dientes, disminuimos esa superficie y el diámetro y el sorgo no pasaba escondido. Aumentamos
el diámetro para ampliar la superficie de contacto, y también lo que se fue cambiando fue la velocidad diferencial para lograr mayor fricción. Esto también es un dato que sacamos de la prueba que hicimos con José y con Tucho en el año 2015, en Inversor de Fundamento, donde fuimos viviendo distintos parámetros de la máquina. Obviamente que pasar todo el material a través de los rodillos te genera un gasto, te incrementa un consumo de combustible. Nosotros ahí, usando la máquina a fondo, llegamos hasta un 20%, lo normal es que incremente entre un 12 y un 15%, y también cae la capacidad de trabajo de la máquina, sobre todo en alto rendimiento. Ahí estábamos en lotes de bajo riego, pero básicamente de 40, 45 mil kilogramos de materia verde por hectárea, pero básicamente esto no es un gasto, sino que es una inversión que hay que pagárselo al contratista. Este trabajo sobre todo se hacía al principio para hacerle entender que si este grano pasa entero, después va a salir directamente por la voz del animal y no va a tener ningún aprovechamiento. Entonces, esto es clave para poder entenderlo. Y esto volvemos al mismo. El quebrado de los granos es un proceso fundamental. Y también es fundamental que nosotros aprovechemos la máquina con que venga el contratista y quebremos y aprovechemos esa tecnología para quebrar, como decíamos antes, el 37, 38, 40% de materia seca, para asegurarnos ese máximo almidón, como vemos ahí. El silaje de maíz energético. Miren, este dato también es un trabajo que se hizo con el Pollo Catani, que siempre también colaboró con el equipo nuestro de INTA, básicamente picando al 30% de materia seca y picando al 40% de materia seca. Acá tenemos 7.000 kilos de materia seca por hectárea con 2,34 megacalorías, le faltaba energía. Y acá tenemos 10.500 kilos de materia seca, porque tenemos menos agua, entonces tenemos más materia seca, con 2,49 megacalorías, por esa mayor deposición del almidón, como vemos acá abajo. El potencial de producir carne picando el mismo lote a 30% de materia seca era 948 kilos por hectárea, kilos de carne por hectárea. En cambio, con las megacalorías que nos entregaba este silaje, podemos producir 1.412 kilos por hectárea. Entonces, esto es bajar el costo operativo y tratar de ser lo mayor eficiente posible. Obviamente que al trabajar en estos estados de materia seca se necesitan menos kilos de silaje para producir la misma cantidad, ahí lo veíamos, básicamente por la mayor disponibilidad de megacaloría, y se necesitan menos kilos de grano extra para tratar de hacer el aporte energético, porque el silo que estamos haciendo es energético. Pero ojo, tenemos que ver si la máquina que nos viene a picar está en condiciones de hacer eso, si el cracker que tiene esa máquina no está gastado. Si cuando hablamos de gastado, hablamos del estado de los dientes, que se gastan muy frecuentemente. La durabilidad es 2.500 hectáreas para los crackers de nueva generación, y que hacen un trabajo más exhaustivo, y de 3.500 hectáreas para los de antigua generación. Y también un punto clave es también la apertura que tienen los crackers, que a medida que se van venciendo y se van gastando, es más difícil hacer esa apertura, que normalmente va entre 1 milímetro y 4 milímetros. Estos son los crackers de nueva generación, Sherlich, como quieran decirle. Estamos hablando de un cracker que está patentado por CLAS, pero que se ofrece en el mercado argentino, se ofrece en la mayoría de las marcas. Entonces estamos hablando de una tecnología a nivel productivo, no una tecnología de marca, y básicamente lo que hace es aumentar la agresividad. Acá, en vez de tener los crackers con las ranuras acanaladas, que lo que decíamos antes, fue creciendo el diámetro, estos también son de 250 milímetros de diámetro, lo que cambió fue que es un cracker estriado, entonces busca ser más agresivo. Y tenemos dos rodillos dentados. Tenemos este rodillo, que es el que acelera el material. Dijimos siempre el delantero es el que acelera, que tiene 110 estrías, y el trasero, que es el que banca la parada, porque es el que frena el material y genera la fricción, tiene 140 estrías, que a su vez trabajan a una velocidad diferencial del 50%. Entonces, acá hay mucha agresividad. Tenemos rodillos de 250 milímetros de diámetro que generan mayor fricción. Tenemos mayor diferencial de dientes, 110 y 140, y tenemos 50% de velocidad diferencial. A su vez que el material, acá si ustedes ven, esto tiene un sentido distinto de giro para
generar ahí un retorcimiento y aumentar en la fricción. Esto, cuando se lanzó en Estados Unidos, que es donde se patentó por primera vez, básicamente lo que buscaba era lacerar la fibra, dañar el grano, pero lacerar la fibra. Entonces se empezó a picar a un mayor largo de fibra, en vez de picar a 20, 22 milímetros, como picamos acá, se fue a 26 milímetros. Porque es fibra lacerada, entonces cuando ingresa al rumen de la vaca, al estar lacerada, tiene mayor posibilidad de las bacterias de generar contacto y consumir esa fibra. Entonces, si bien le dábamos una fibra más larga, 4 milímetros más larga, la velocidad de pasaje de la fibra dentro del rumen no lo modificábamos porque las bacterias tenían mayor posibilidad de atacar esa fibra. Nosotros acá en Argentina seguimos picando, no hemos cambiado, los picadores siguen trabajando con los rotores 24 cuchillas y picamos a 20, 22 milímetros para leche y 18, 16 para carne. Pero el principal fundamento que hemos encontrado que se puede picar, que esto es, por ejemplo, también una prueba en INTA Manfredi, donde este era un silaje con 49% de materia seca, totalmente pasado, y los granos quedan totalmente destruidos. Y a su vez, en este tipo de fibra, de un material que está pasado, que no es una condición deseable, pero es una condición que sí se da, porque muchas veces, ustedes saben, picamos en época de lluvia, se empiezan a atrasar los turnos, se empiezan a pasar los cultivos, y capaz que el picador, desgraciadamente, llega 15 días más tarde de lo que habíamos planificado. Y muchas veces tenemos este suceso. Bueno, hoy tenemos una herramienta para que en esta situación el grano quede totalmente destruido, ustedes lo ven como estallado, y la fibra queda lacerada, o sea, una fibra que puede haber perdido calidad por estar pasada y crecer los porcentajes de FDN y FDA, queda toda lacerada y le da mayor aprovechamiento a nivel ruminal. Y el otro punto clave es que permite trabajar indistintamente en maíz y en sorgo. Nosotros dijimos, como decíamos anteriormente, en los crackers antiguos, los crackers ranurados, había uno específico para maíz, normalmente de 80 a 100 dientes, y uno específico para sorgo, normalmente de 125 dientes el trasero y 100 dientes el delantero, se usaba combinado, pero había uno para maíz y otro para sorgo. Que el de sorgo no se podía usar, el de maíz no se podía usar para sorgo, porque el porcentaje de quebrado era menor del 50%, y el de sorgo no se puede usar para maíz porque genera un consumo extra que encarecemos mucho el sorgo, sumado al desgaste que tienen esos crackers. Y como veíamos, normalmente un picador hace un 20, un 30% de su superficie de sorgo y el resto hace maíz en la gruesa. Ahora, hay picadores, como por ejemplo usar Hugo Cofanelli, que es un tester de clase y es el picador de INTA Manfredi, que la mitad de su campaña la hace en sorgo. Para él el sorgo es clave. Pica mucho sorgo en Córdoba y pica mucho sorgo en Salta y en Santiago del Estero. Entonces, acá una de las ventajas que tiene este cracker es que puede trabajar en maíz y en sorgo sin cambiar los crackers. Ahora, si lo usamos como viene convencional, con 50% de velocidad diferencial, y el porcentaje de partido va a ser un 70%. Va a ser un poquito inferior al cracker específico de sorgo. Ahora, si nosotros le ponemos una velocidad diferencial del 60%, o sea que el rodillo delantero esté un 60% más rápido en revoluciones que el trasero, ahí vamos a ver que llegamos a un 60%, un 75, 80%, que es el mismo que logramos con los crackers específicos de sorgo. Otro punto fundamental que decimos, estamos en la fase 1 todavía, es el momento para tomar cualquier decisión. Determinar el largo de picado, eso lo podemos hacer siempre usando un pen state para saber hacer el ojo, es como tirar el aro en la cosechadora, ver si tenemos en el cajón superior tenemos mucha fibra efectiva, si la queremos bajar, todo lo que es el momento para decir, che, está muy largo, voy a tener problemas en la compactación porque mi silo está seco, está muy corto y mi silo está medio húmedo, necesitaría alargarlo para no generar tanto escurrimiento de agua. Todas las decisiones, acá nos podemos ver bien el quebrado de los granos, si hay que ajustar algo, si hay que disminuir lo que decíamos, la superficie, la luz entre los rodillos. Todas esas decisiones se toman en este momento. Entonces, por eso hay que estar presente el día que se pica y ver qué hay que mejorar. Este otro punto, nosotros siempre
el equipo de INTA se ha hablado de las pérdidas, disminuir las pérdidas. Bueno, las pérdidas de la jirafa son importantes y son tan grandes y tan gruesas que nadie las tiene en cuenta porque no se valoran. Esto es lo que encontramos en los viajes de Mario a Estados Unidos. En California, allá no se puede, hay problemas con la contaminación del aire, no se puede contaminar con polvo el aire. Entonces, por ley les obligan a usar estas bateas con boca. Bueno, esto no solamente que baja la contaminación de polvo al aire, sino que disminuye las pérdidas. Entonces, este es un punto para decir, bueno, acá se podría trabajar y ver cómo en Argentina lo podemos mejorar. La tecnología está ayudando con las cámaras que detectan, ubican el carro y hace que el chorro en forma automática caiga en forma adentro del carro. Las primeras generaciones era solamente para cuando el carro estaba al lado de la máquina. Después vino una nueva generación que es como esta, que permite trabajar con el carro atrás para hacer las cabeceras. Y hoy en día la buena noticia es que, por ejemplo, ya se empieza a equipar de serie con esta tecnología las picadoras. Ya no viene solamente en los modelos más grandes, en los modelos full, sino que, por ejemplo, una Jaguar 950 ya está disponible. Otro punto, también, este es un ensayo que hicimos con Mario, con José, con Hernán Ferrari en Manfredi, que era la compactación de los neumáticos radiales. Este siempre lo usamos para decir, esta es la compactación que genera un neumático diagonal. Esta es la compactación que genera un neumático radial mal inflado, por ejemplo, con 40 libras, que es lo que se usa para cuidar la vida útil del neumático. Y esta es la compactación que genera un neumático radial bien inflado, prácticamente la misma compactación original del suelo. Ahora, esta situación en cosechadora se ve poco, porque el contratista lo que busca es cuidar la vida útil de su neumático y cediendo un poco la presión que ejerce sobre el suelo. Bueno, una cosa interesante que tienen las picadoras es estos reguladores automáticos. Ustedes lo van a ver en las máquinas, en la Jaguar, que es como un vigía, y lo que hace cuando la máquina abre el cabezal, detecta que está en posición de trabajo y pone el neumático a las libras que tenemos determinadas de arriba, por ejemplo, 23 libras. Y cuando pliega el cabezal, lo que hace, la infla de nuevo para poner, ¿ves? Acá está con el cabezal plegado, le infla de nuevo para cuidar la vida útil del neumático en transporte. Entonces, acá, al disminuir la presión o ponerle la presión correcta, amplía la superficie, amplía la pisada, amplía la superficie, por lo tanto, los mismos kilos, mayor superficie, disminuye la presión que ejercemos sobre el suelo. Esto es una herramienta clave que la tenemos que valorar porque es lo que nos permite trabajar bien en siembra directa. Ahora, esto también lo tenemos que acompañar, sobre todo en las picadoras, también ayuda a trabajar en condiciones de falta de suelo, porque tenemos mayor piso, con los carros que vamos al costado. Argentina siempre tuvo un déficit en eso, los camiones que van al costado usan neumáticos convencionales, pero bueno, se está creciendo con carros forrajeros de nueva generación que está ayudando. Otro de los puntos nuevos, tiene una cosechadora, esta es una Jaguar, la Jaguar que se acaba de lanzar en Argentina, que por ejemplo para dar la vuelta en cabecera, antes el operario tenía que dar 2,5 vueltas de volante para encarar en la entrada siguiente. Hoy día tiene un sistema dinámico que dando 2/3 de vuelta del volante, ya directamente la máquina es un sistema dinámico, inteligente, que lo hace cuando la máquina está en trabajo, que permite entrar a la entrada siguiente. Este es otro paquete donde el INTA Manfredi viene trabajando desde hace muchísimos años, que es la agricultura de precisión en las picadoras. Muchas veces, cuando Juan Pablo, Fernando, Tucho trabajaban en esto, los años que se iba a un lote iba picado, se perdía la información. Y bueno, es un poco hoy lo que decíamos antes, todas las máquinas tienen de serie, hablando específicamente de Jaguar, que viene con 3 años de telemetría gratis, pero en cualquier marca tenemos toda esta tecnología y la tenemos que aprovechar para sacar el mayor provecho en tiempo real. Conocer la información en tiempo real básicamente me permite saber cuánto voy a destinar a silaje, cuántas hectáreas me va a llevar, yo sé cuántos kilos de materia seca tengo que producir para dar de comer todo el año o las reservas que tengo que hacer. Bueno, esto nos puede poder determinarlo en tiempo real, permite ajustar y ver todo lo que es la logística. Todo eso que hablamos es la fase 1, dijimos que eran fases 5, eran 5 fases, que es lo que íbamos a hablar
en este proceso. Después tenemos la fase 2, que es la fermentación anaeróbica. Dijimos, la fase 1 es todo en presencia de aire, hasta que llega a la bolsa o al tractor que lo pisa y empieza la fase anaeróbica tipo acético. Entonces, se empieza a hacer tipo, decimos cuando hacemos un silo, es como hacer un picle. Lo que vamos a hacer es, vamos a tratar cómo hacemos para conservar ese forraje, esa planta a lo largo del año. Básicamente lo metemos, vamos a hacer tipo picle, que lo vamos a hacer bien ácido, cosa que ningún hongo o bacteria pueda vivir en ese ambiente. ¿Cómo arranca? Con la fase 2, que es la fermentación aeróbica, dura 48 a 72 horas. La fase de transición, o la fase láctica, que es la que dura 30, 40 días, que es siempre lo que decimos cuando el silo se está cocinando y no lo podemos abrir. Y después la fase 4, que es con el silo estabilizado, cuando llega un pH 4 o menor, y quede estabilizado y lo vamos a conservar, y lo único que tenemos que hacer es cuidar que no haya rotura de bolsa o no haya ningún punto. Básicamente es esto, o sea, esta es la fase aeróbica, en presencia de oxígeno. Acá empieza la compactación. Cuando empieza la compactación, aquí empieza la compactación, empieza a disminuir la presencia de estas bacterias porque se mueren porque la compactación saca el oxígeno, empiezan a vivir estas que hacen el ácido acético hasta un punto tal que bajan el pH cerca de 4,5, donde empiezan a trabajar estas ácido-lácticas, estas se empiezan a morir porque se acidifica mucho el medio, y una vez que bajamos el pH por debajo de 4 es cuando nos queda estabilizado. Uno de los puntos clave para mejorar este punto es la inoculación. Argentina está creciendo mucho inoculación. Siempre la pastura se inoculó un 80% porque son cultivos difíciles de ensilar, entonces agregarle bacterias o agregarle azúcar para que esas bacterias se multipliquen ayuda mucho. Este es el sistema, el inoculador tradicional, el tanque de 370 litros que tienen las Jaguar. Tienen dos boquillas, como la boquilla de la pulverizadora. Una va acá en los rodillos, los picadores saben anularlas, no les gusta usar esa, y la otra va directamente cerca del expulsor que veíamos antes. Y ahí se hace la dosificación que se hace de arriba del CEBI de la máquina. Este es uno de los problemas clave. Ustedes ven este tanque negro, la temperatura, esta es una prueba que se hizo en Santiago del Estero, la hizo directamente un usuario, que este es el tanque negro, que por ejemplo acá en diciembre ellos medían 41 grados en Santiago del Estero con temperatura ambiente. Este tanque tenía 44 grados de temperatura. Acá lo que estamos echando es agua, porque las bacterias con más de 35 grados de temperatura se mueren. Es vida que es lo que estamos manipulando. Entonces, acá me empiezan a tomar relevancia todo lo que son los endotérmicos. Pero bueno, básicamente estas son las tecnologías que se tratan de ajustar. ¿Y cómo trabajan? Nosotros las máquinas ahora, esto también viene de serie, todas vienen con dos inoculadores. Tenemos este tanque que ustedes ven a la derecha, abajo el tanque negro, que es el tanque tradicional, que tiene dos lugares de aplicación. Acá cargamos 375 litros, y acá va con la tobera que va puesto en los rodillos alimentadores o directamente al expulsador, que es el que acelera el material. Esta dosificación se puede hacer o por una dosificación constante, en litros por hora, una dosificación en litros por tonelada de materia seca, para eso, o materia verde, tenemos que tener calibrado el monitor de rendimiento, el Quantimeter, o una dosificación según un rango de humedad. Nos da todas esas opciones. Y este es el nuevo sistema, que es endotérmico, pero además de ser endotérmico, esto lo estuvimos probando con José el año pasado, con José y con el Facu también en Santiago del Estero, haciendo pruebas porque es ultra bajo volumen. Tenemos que usar inoculantes de alta concentración que nos permitan aplicar ultra bajo volumen directamente. Aplica, es un sistema muy sencillo, con una bombita peristáltica. Este es un sistema más complejo, como una bombita presurizadora, y que aplica directamente en el acelerador de forraje, básicamente con un gotero que va aplicando en ultra bajo volumen. Pero bueno, son las alternativas que tenemos, que las tenemos que conocer y que las tenemos que ayudar. Silaje cereal de invierno. Acá ponemos la foto del Direct, que decimos es igual a una segadora, a la barra de corte de una segadora con las tortugas y las cuchillas cortas, y tenemos dos momentos de hacer. Acá hablamos de cebada,
de trigos, de triticales, de ryegrass, tenemos dos momentos. En hoja bandera, donde sí o sí tenemos que hacer un premarchitado, hacer el corte y después ir con el pick-up recolector, o en el caso de estado, cuando está espigado, en estado de grano pastoso, nos permite hacer un corte directo. ¿Qué es lo que nos determina corte directo? No, nosotros siempre tenemos que hacerlo con 35% de materia seca. Ese es el concepto para cualquier silaje. Entonces, si nosotros vamos con un cultivo que está con menos, que está en este momento, si lo hacemos en hoja bandera, tiene 25% de materia seca. Estamos metiendo agua adentro de la bolsa. Entonces, esos son los puntos que tenemos que mejorar. Este es el Direct. La evolución que ha tenido en los últimos años es que ha crecido el diámetro de estos sin fines, y esto, al crecer el diámetro de los sin fines, sobre todo cuando se pasó al nuevo, nos permite trabajar mucho mejor en mega térmica, que era un poco de lo que siempre reclamaba José, tener un buen Direct que trabaje en mega térmica, y eso ha evolucionado, que no solamente lo usamos en cereal indiano, sino también en pastura mega térmica. No es recomendable para alfalfa y para soja o para cualquier leguminosa que sí o sí necesitan preoreo. Para lo que son las leguminosas, siempre necesita un preoreo. Siempre hablamos cuando vimos lo que era enificación. La planta, cuando tiene un 10% de floración, tiene 20% de materia seca nomás. Si nosotros hacemos un corte directo en ese momento, estamos haciendo un desastre. La que nos queda es o dejarla que se pase fenológicamente y picarla con un 60-70% de materia seca, donde vamos a perder muchísima calidad y no vamos a lograr el 35% de materia seca, o hacer un corte, un preoreo, que es las condiciones que normalmente se debe efectuar. Acá tenemos los Direct, los recolectores pick-up, que teníamos siempre el que más se usa en Argentina es el de 300, el de 3 metros. Hoy también se está usando mucho el de 3,80 metros para agarrar dos andanas en una. Y lo que decíamos antes, bueno, aparte de los detectores metales, que son clave en este tipo de recolectores que tiene la máquina, básicamente esto es lo que ha evolucionado para lo que es el silaje pastura. Este rotor helicoidal lo tuvieron en las máquinas siempre. Digamos, este resorte es el que sostiene, hace fuerza hacia abajo para que estos son fijos y estos que son pivotantes los tengan hacia abajo y aprieten el paquete contra el rotor. Ahora, esto trabaja muy bien en maíz, en sorgo. Es cuando hablamos de alto volumen, más de 50 toneladas por hora, 80 toneladas por hora, este es el que realmente trabaja. Ahora, lo que agregó Jaguar desde hace 2 generaciones es este pistón hidroneumático, que a mí siempre me hace acordar al pistón que desarrolló Mario o que participó en el desarrollo para el agrometal, para la siembra. Bueno, esto es similar, y que permite que este pivotante, que es el que mide el rendimiento, tenerlo que trabaje muy bien cuando trabajamos con bajo volumen. Por eso ahora la máquina trabaja bien hasta con 30 toneladas por hora y sostiene bien el paquete, porque al sostener el paquete firme, por más que sea poco flujo de material, es el que le permite al rotor picar en forma más homogénea. Si cuando la máquina no tiene este sistema, normalmente lo que vamos a ver, que es lo que pasa normalmente en la pastura, vemos picado más largo, más fino, muy heterogéneo, y eso también nos trae problemas después en la compactación. Este es un punto que siempre recomendamos, el uso de los desplazadores de andana, que en la autopropulsada es muy usado para hacer, si bien no es recomendado para hacer heno, sí es recomendado para hacer alfalfa, porque ustedes saben que, dijimos, la planta tiene 20% de materia seca cuando la cortamos, pero para hacer silo solamente tiene que perder 15 puntos de humedad y llegar al 35% de materia seca. Y ese 15% de humedad es el agua más fácil para perder para la planta, porque con solamente que le dé la radiación solar se abren los estomas de la planta y se pierde. Entonces, hacer esto nos permite muchas veces evitar el uso del rastrillo y incorporar tierra de silaje, que es un problema. Si no, usar rastrillos giroscópicos, que también, por ejemplo, estos que trabajan hasta 15 metros, nos permite hacer un buen flujo y le permite después la picadora andar muy bien. Otro punto fundamental es empezar a ser más específico con los silajes que producimos. Medirlo. Hoy, por ejemplo, en la cámara de contratista forrajero, a todos los clientes de la cámara le ofrece este servicio gratis. Entonces, y después están todos que son sistemas NIRS, pero si no tenemos los laboratorios de INTA, donde Manfred y Rafaela se hacen la mayor cantidad de muestras, pero tenemos que medir y saber qué tenemos para ver cómo lo usamos después en el mixer,
en la clase que nos dio Juan Giordano, ser específico y ver cómo hoy pensamos ya en una dieta balanceada y siempre pensando en los costos. Entonces, no ajustar de más o no ajustar de menos para ser específico. También esto hoy está disponible en las picadoras que tenemos en Argentina, que son los NIRS dispuestos directamente en la máquina, que nos da calidad, nos da FDN, FDA, además de medir la materia seca. Antes la materia seca se medía por conductividad, hoy se mide con un sensor NIRS. Lo que sí tenemos que estar, esto también es como el monitor de rendimiento, son laboratorios móviles y necesitan estar calibrados, entonces siempre cuidar la fiabilidad de los datos. Y después viene la etapa 5, vimos las 4 etapas, la primera donde trabaja el contratista, la segunda, la tercera y la cuarta, que es el proceso de anaerobiosis y de conservación, que dependen de un buen trabajo en la 1, y la etapa 5, que es normalmente donde se genera la mayor cantidad de pérdidas, que es la reapertura de los hilos, y acá donde generamos el 40% de las pérdidas, porque generamos estas atrocidades de atacar, hacer un ataque frontal del silo, romper el embrague del tractor, pero romper la estructura original, no solamente lo que vamos a usar ese día, sino lo que vamos a usar el día siguiente, y ahí es donde reactivamos todas las bacterias aeróbicas, reactivamos el proceso de aerobiosis que tuvimos en la fase 1, pero se consumen los ácidos grasos que producimos durante la etapa 2 y la etapa 3, y pierde calidad el material, y perdemos cantidad y perdemos calidad. Entonces, acá siempre Juan Giordano decía, hay que cuidar que el silo no tenga fiebre. Decía, normalmente Juan dice que un silo tiene la temperatura de una persona, 36, 37 grados, y después, si vamos y medimos, tiene 40% de materia de temperatura, ahí está habiendo calor porque está trabajando un proceso de fermentación. Este es el otro punto, ¿dónde vamos a armar las bolsas? Que también el INTA Manfredi, el INTA, todo el proyecto de forraje está trabajando mucho en los últimos años, es decir, bueno, muchas veces para evitar el costo de acarreo, en vez de poner las bolsas cerca de donde tengo los hilos, cerca de donde tengo los rollos, donde tengo el galpón con el speller, no, la dejo cerca del lote que piqué ese año. Y después resulta que, pero lo piqué con 32% de materia seca, o sea que le estaba metiendo agua, que hay también un gasto de acarreo, y por ahí no eficientizo a dónde los voy a armar. El silo me evito un gasto de acarreo el día del picado, pero después voy todos los días con el tractor y el mixer a hacer la carga del silo. Entonces, ese es un punto fundamental, ver el sector de almacenamiento, buscar un lugar del campo que sea alto, con buena vía de corrimiento, ir trabajando, consolidando ese camino, que no esté tan lejos de los comederos, y hacer un proceso a mediano y largo plazo e ir invirtiendo de a poco. Así que bueno, es un poco la información que tenía para compartirles. Quedo a disposición para cualquier consulta y, como siempre, esta es la Biblia del forraje, que tiene solamente toda la información actualizada y donde se puede encontrar toda la información que promueve INTA. Muchas gracias, Fede, querido. No sé si querés decir al micrófono tu dirección de email por si alguien se quiere comunicar con vos. Mi dirección es federico.r.sanchez@class.com. Ahí pueden cualquier consulta, nos pueden encontrar, y si no, a través de las vías de INTA, todo el equipo lo vamos a tratar de cubrir. Y ya que estamos, también les recordamos a los que nos estén escuchando, futuros colegas, industriales, productores, contratistas, que si se quieren comunicar con alguno de nosotros, con alguno de los integrantes del equipo de mecanización agrícola, de agroindustria, de agricultura de precisión y de conservación de forrajes, los emails corporativos de INTA son siempre el apellido, punto el nombre de pila, @inta.gov de gobierno, con B larga, .ar. Ahí nos pueden encontrar a cualquiera de nosotros, y si se quieren comunicar con Federico, con Miriam Gallardo, con Pablo Catani, con Pilar Linares, con Julio Beltramino, nosotros por ahí los podemos orientar cómo comunicarse con alguno de ellos, que han estado justamente conversando con todos nosotros en estas conversaciones en el taller de la maquinaria.